Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Es mucho más beneficioso respirar por la nariz que por la boca. La presión arterial del autor James Nestor ha aumentado una media de 13 puntos en los últimos días, lo que aumenta considerablemente su riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Su pulso se ha acelerado mientras que la temperatura de su cuerpo se ha desplomado y, lo peor de todo, se siente absolutamente mal. La causa de su miseria. Hace 5 días, un médico le insertó tapones de silicona en las fosas nasales y los cerró con cinta adhesiva. Desde entonces, Nestor ha estado respirando exclusivamente por la boca para experimentar la respuesta de su cuerpo. En resumen, ha sido un infierno. El mensaje clave aquí es mucho más beneficioso respirar por la nariz que por la boca. Algunos estiman que alrededor del 50% de nosotros respiramos principalmente por la boca. Hay muchas razones para ello, incluidas las afecciones médicas, la contaminación e incluso el estrés. El problema es que cuanto más lo haces, peor se pone. A Nestor le salen los tapones después de 10 días, y su nariz es un desastre. Está terriblemente bloqueada y hay que limpiarla con bastoncillos de algodón largos. También alberga una infección bacteriana que podría haberse agravado. Las pruebas revelan que respirar por la boca ha arruinado sus patrones de sueño, pero, bueno, eso ya lo sabía. Lo peor fue lo mal que lo hizo sentir la experiencia. Nestor solo logró respirar hondo por la nariz horas después de que le hubieran quitado los tapones. Ese primer aliento fue un espectacular estallido de frescura y alivio. La nariz hace mucho más de lo que te imaginas. No solo absorbe aire, sino que también lo limpia, lo calienta y lo humedece. Provoca la liberación de sustancias químicas que reducen la presión arterial, regulan la frecuencia cardíaca y mucho más. Cuando usted inhala aire sin procesar por la boca, no obtiene ninguno de estos beneficios. Un experimento bastante cruel en las décadas de 1970 y 1980 tuvo resultados aún más crueles que la propia experiencia de Nestor. Egil P. Arbol, ortodoncista e investigador, cogió a un grupo de monos rhesus y les cerró las fosas nasales con tapones. Los vigiló de cerca, tomando fotografías, durante un máximo de 2 años. Es doloroso incluso mirar las fotografías. Los arcos dentales de los monos se estrecharon y sus dientes se torcieron. No solo afectó su salud, sino que afectó a toda la forma de sus cabezas. Pero cuando finalmente les quitaron los tapones, sus rostros volvieron a la normalidad en 6 meses. Todo por la forma en que respiraban. La cabeza humana se ha desarrollado de manera que no es buena para respirar. Nuestra problemática relación con la respiración se remonta a mucho antes de que el Homo sapiens evolucionara, se remonta a hace 1,7 millones de años, cuando nuestros ancestros lejanos, el Homo habilis, y más tarde el Homo erectus, comenzaron a procesar los alimentos antes de comerlos. Incluso antes de que el Homo erectus empezara a cocinar alimentos, hace unos 800.000 años, el Homo habilis los había ablandado. Tanto ablandar como cocinar permitían digerir más calorías, lo que extraía más energía de los alimentos. Con esa energía extra, los cerebros de esas especies se hicieron cada vez más grandes. Más tarde, hace unos 300.000 años, su progenie, el Homo sapiens, desarrolló el habla cuando la laringe descendió a la garganta. Los cerebros más grandes y la laringe inferior tenían enormes ventajas evolutivas, pero tenían un costo. Nuestros cerebros en expansión empujaron nuestros senos paranasales y vías respiratorias hacia espacios cada vez más pequeños, haciendo que nuestras narices fueran más prominentes. Y lo que es más preocupante, esas laringes inferiores también nos dejaron más susceptibles a la asfixia. Pero lo peor estaba por llegar. El mensaje clave aquí es, la cabeza humana se ha desarrollado de maneras que son malas para respirar. Por muchas razones, entonces, las cabezas humanas son especialmente inadecuadas para una respiración saludable.
Pero durante milenios, nos las arreglamos bastante bien. Solo hace unos 300 años que surgieron problemas graves. A principios del siglo XVIII, hubo un cambio significativo en la dieta humana en Occidente. Los avances en el procesamiento de alimentos hicieron que, en general, nuestras dietas se suavizaran. Esto tuvo efectos en cadena en nuestros cuerpos, particularmente en la estructura facial. Como las personas no tenían que masticar tanto, sus bocas no crecían tanto, lo que provocó un enorme aumento de los problemas de ortodoncia y respiratorios. Así que no se debe solo a la evolución. Nuestras dietas modernas han afectado la forma de nuestra cabeza. De hecho, las culturas con diferentes hábitos alimenticios tienden a no sufrir problemas respiratorios tan rutinariamente. El investigador estadounidense George Catlin documentó esto en la década de 1830, cuando visitó a miembros de más de 50 comunidades indígenas en América del Norte y del Sur. Si bien estos grupos mostraron una enorme diversidad de prácticas culturales y dietas, algunos rasgos eran comunes a todos: un físico alto, dientes perfectamente rectos, ausencia de problemas de salud crónicos, y una comprensión universal de la necesidad de respirar por la nariz. Catlin se convenció del poder de la respiración nasal, y descubrió que curaba sus propios problemas respiratorios graves. Incluso escribió un libro sobre el tema llamado Breath of Life, en el que imploraba a los lectores que cierren la boca. Lamentablemente, su mensaje no tuvo éxito. Inhalar es importante, pero también lo es exhalar. En 1958, el Hospital de Asuntos de Veteranos de East Orange de Nueva Jersey concertó una curiosa cita. Contrataron a un director de coro llamado Carl Stowe para que examinara a un grupo de pacientes con enfisema, una enfermedad pulmonar crónica y debilitante. Aunque carecía de formación en medicina, Stowe diagnosticó rápidamente el problema. Al observar que los pacientes respiraban rápida y brevemente, Stowe razonó que el problema no era la inhalación, sino que estaban inhalando mucho aire. El problema era, de hecho, que no estaban exhalando lo suficiente. Stowe animó a sus pacientes a exhalar de manera completa y adecuada. Y los resultados asombraron a sus colegas médicos. El mensaje clave aquí es: inhalar es importante, pero también lo es exhalar. Lo que Stowe aprovechó fue el poder del diafragma, el músculo que se encuentra debajo de los pulmones. Disminuye a medida que inhalamos, expandiendo los pulmones, y se eleva cuando exhalamos. En circunstancias normales, los adultos no ejercitan toda la capacidad del diafragma, y las personas con problemas respiratorios lo utilizan incluso menos que otras personas. La técnica de Stowe consistía en entrenar los cuerpos de sus pacientes para que ejercitaran sus diafragmas correctamente. Mientras sus pacientes estaban acostados, les indicó que respiraran muy despacio, mientras masajeaba y golpeaba diferentes partes del pecho, el cuello y la garganta. Esto les animó a mover más aire cada vez que exhalaban. Este sencillo método, por extraño que pudiera parecer, amplió en gran medida la capacidad pulmonar de los pacientes al estimular suavemente el diafragma para que volviera a actuar. Stowe no curó el enfisema, el daño a los pulmones de los pacientes era permanente. Sin embargo, sus métodos les permitieron acceder a las partes de sus pulmones que aún estaban sanas. Muchos pacientes pudieron volver a caminar y hablar. Uno incluso dejó el hospital y se convirtió en capitán de barco. Los médicos quedaron atónitos, no se creía posible manipular tanto el diafragma. La opinión generalizada era que los pulmones simplemente se debilitaban cada vez más con la edad, perdiendo gradualmente su capacidad. Pero, de hecho, como demostró el trabajo de Stowe, es sorprendentemente sencillo aumentar la capacidad de los pulmones. Incluso caminar o andar en bicicleta puede ayudar a expandir los pulmones en un 15%. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Por qué es tan importante exhalar? ¿No es solo expulsar aire que no necesitamos? No del todo, y en un abrir y cerrar de ojos, analizaremos la ciencia. La respiración lenta y superficial produce beneficios inesperados para la salud. Antes de analizar el proceso químico que impulsa la respiración, considere esto.
Piensa en el canto On del jainismo, el rosario del catolicismo, el canto Satanama que se usa en el Kundalini Yoga, y las oraciones que vienen de cualquier lugar, desde Japón hasta Hawái y China. ¿Cuánto tiempo crees que tarda alguien de cada una de estas tradiciones en respirar mientras ora o medita? Sorprendentemente, todos se basan en respiraciones que duran casi exactamente la misma cantidad de tiempo, entre 5,5 y 6 segundos. Las respiraciones tranquilas y lentas a este ritmo son increíblemente beneficiosas, ya que aumentan el flujo de sangre al cerebro, y mejoran la eficiencia en todo el cuerpo. En este sentido, la oración realmente puede ser buena para la salud. El mensaje clave aquí es, la respiración lenta y superficial produce beneficios inesperados para la salud. ¿Por qué es mejor respirar así? Vamos a centrarnos en el nivel molecular. La bioquímica documenta el proceso de intercambio que comienza y termina en nuestros pulmones. Las moléculas de oxígeno del aire que inhalamos se adhieren a los glóbulos rojos, y son transportadas por todo el cuerpo para ser utilizadas por nuestras células. Se intercambian por moléculas de dióxido de carbono, que a su vez viajan de regreso a los pulmones y se exhalan. Pero el dióxido de carbono es mucho más que un producto de desecho. Desempeña un papel crucial al hacer que el oxígeno se separe de las células sanguíneas. Además, ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, ensanchándolos para que puedan transportar más sangre. Cuando respiramos con dificultad, expulsamos todo el dióxido de carbono, lo que reduce el flujo sanguíneo. Por eso, el ejercicio o el pánico pueden provocar dolores de cabeza y aturdimiento. Respirar lentamente, por otro lado, deja más dióxido de carbono en el sistema, lo que significa más energía y eficiencia. Por eso es beneficioso respirar despacio y también con menos profundidad. Inhalamos mucho más aire del que necesitamos, por lo que, incluso si respiras despacio, hay muy poco riesgo de no inhalar suficiente oxígeno. Puede parecer extraño, pero realmente no tienes que llenar tus pulmones hasta reventar cada vez. Así que pruébalo. La respiración ideal es de 5,5 segundos de inhalación y 5,5 segundos de exhalación, lo que supone un total de 5,5 respiraciones por minuto. Incluso si solo respiras lentamente de esta manera durante unos minutos cada día, puede hacer maravillas, ya sea que estés orando o no al mismo tiempo. Podemos hacer mucho para mejorar la forma de nuestra boca. Como señalamos anteriormente, nuestro estilo de vida moderno no es bueno para la forma en que respiramos. Durante los últimos 300 años, los alimentos procesados han significado que tengamos que masticar mucho menos, lo que a su vez ha reducido el tamaño de nuestra boca, torcido nuestros dientes y obstruido nuestras vías respiratorias. Es una razón clave por la que las afecciones respiratorias son tan comunes hoy en día, desde los ronquidos hasta el asma. Pero esta es la buena noticia, dado que estos problemas son provocados por nuestros hábitos, es sorprendentemente fácil invertir la tendencia. Incluso es posible cambiar la forma de nuestra boca, como han demostrado algunos avances fascinantes en ortodoncia. El mensaje clave aquí es, podemos hacer mucho para mejorar la forma de nuestra boca. Sin embargo, es posible que la ortodoncia tradicional no le ayude mucho en este caso. En las décadas de 1940 y 1950, los ortodoncistas solían extraer los dientes de los pacientes, y colocarles aparatos ortopédicos y un casco que obligaba a colocar los dientes restantes en su lugar. El objetivo era aliviar los problemas que provocaban las bocas más pequeñas, pero con el tiempo, en realidad provocó que se encogieran aún más. A veces, los pacientes incluso desarrollarían nuevos problemas como resultado de ello, como ronquidos o apnea del sueño. Cuando el dentista británico John Mew se dio cuenta de esto a finales de la década de 1950, su observación encontró una enorme resistencia por parte de sus colegas. Con el tiempo, incluso perdió su licencia para practicar la odontología. Esto fue particularmente lamentable, dado que sus ideas se han generalizado. ¿La solución de Mew al problema del encogimiento de la boca? Lo más sencillo es mantener una buena postura oral. Mantén los labios juntos con los dientes tocándolos ligeramente y coloca la lengua en el paladar. Siempre y cuando estés sentado o de pie correctamente, esto puede ayudar a que las vías respiratorias se abran.
También hay dispositivos especialmente desarrollados para facilitar el proceso. El autor probó el homeoblock de Theodore Belfort, un bloque que se encuentra dentro de la boca, y la engaña haciéndole creer que está masticando más de lo que realmente está masticando. En solo unas semanas, las vías respiratorias del autor se ensancharon, su mandíbula se alineó y, de hecho, le crecieron casi 2 centímetros cúbicos de hueso alrededor de la cara. Así es, incluso los adultos pueden desarrollar huesos simplemente masticando más. El uso de los molares de la espalda conduce a la creación de células madre, que hacen crecer hueso nuevo alrededor de la boca y la cara. Eso ayuda a despejar nuestras vías respiratorias. Como beneficio adicional, te hace lucir más joven. Las técnicas de respiración extrema pueden tener efectos increíbles. Hay muchas soluciones fáciles que puede hacer, tanto para abrir las vías respiratorias como para aprovechar los beneficios de los buenos hábitos respiratorios. Pero llevar las cosas aún más lejos puede llevar a resultados que parecen verdaderamente sobrehumanos. Tomemos como ejemplo a Swami Rama, un hombre del norte de la India que visitó una clínica psiquiátrica en Topeka, Kansas, un día en 1970. Conectado a varios dispositivos de medición, sorprendió a los médicos al demostrar que controlaba su cuerpo. En un minuto, redujo su frecuencia cardíaca de 74 latidos por minuto a 52, más tarde, la aumentó de 60 a 82 en 8 segundos. También hizo que su corazón latiera a 300 latidos por minuto, durante 30 segundos completos, una frecuencia que normalmente sería mortal. Rama también controló la temperatura de su cuerpo, creó un espacio de temperatura de 11 grados entre el pulgar y el meñique. La cosa es que Rama ni siquiera era realmente excepcional. Los yogis han estado demostrando estas habilidades durante generaciones porque saben cómo aprovechar el poder de la respiración. El mensaje clave aquí es, las técnicas de respiración extrema pueden tener efectos increíbles. Una técnica de control muy conocida es Tummo. Este método de respiración, que significa fuego interior, fue desarrollado por los budistas tibetanos hace un milenio, y crea cambios asombrosos en la temperatura corporal. Sus practicantes pueden sobrevivir en las gélidas alturas del Himalaya con ropa fina, y derretir la nieve que rodea sus cuerpos con el calor. Tampoco son solo los budistas tibetanos los que pueden hacer esto. Un antiguo cartero holandés llamado Wim Hof logró hazañas similares. Se hizo famoso en la década de 2000 por correr una media maratón en el Círculo Polar Ártico sin zapatos ni camisa. En un experimento, los científicos le inyectaron E. coli y lo monitorearon mientras luchaba activamente contra la infección. ¿Cómo lograron Hof y los practicantes de Tummo todo esto? Mediante un sistema cuidadoso y bastante agotador de respiración pesada, no con el suave y gradual empujón del que hemos estado hablando, sino con una agresiva presión de aire que obliga al cuerpo a reaccionar. Toda esa respiración pesada nos lleva a un estado de estrés y, en ese estado extremo, se puede hackear el sistema nervioso autónomo, que rige las funciones del cuerpo, por lo general, fuera del control consciente. El propio método simplificado de Hof, diseñado para una audiencia occidental, también implica la exposición repetida al frío extremo. Estos métodos siguen siendo controvertidos y no deben tomarse a la ligera. Pero son un testimonio de las cosas increíbles que la respiración puede hacer por nuestro cuerpo. Variar nuestros niveles de dióxido de carbono puede desbloquear visiones y alterar nuestra conciencia. Si amplías aún más los métodos de respiración pesada, pueden afectar tanto a la mente como al cuerpo, con efectos similares a los de las drogas psicodélicas. En 1956, un estudiante de psicología, Stanislaw Grof, se ofreció como voluntario para un ensayo farmacológico. 100 microgramos de una sustancia nueva y extraña le hicieron tener visiones vibrantes y trascendentes. Fue uno de los primeros en probar el LSD. Una década más tarde, la sustancia fue prohibida, por lo que Grof desarrolló su propia alternativa legal. Lo llamó respiración holotrópica. Descubrió que varias horas de respiración pesada podían provocar alucinaciones intensas. ¿Por qué? La respuesta, una vez más, es el dióxido de carbono.
El mensaje clave aquí es, variar nuestros niveles de dióxido de carbono puede desbloquear visiones y alterar nuestra conciencia. Como hemos señalado anteriormente, respirar con dificultad hace que nuestros niveles de dióxido de carbono disminuyan. La respiración extremadamente intensa de la respiración holotrópica tiene un efecto adicional, disminuye el flujo sanguíneo al cerebro, y afecta principalmente a las áreas responsables de nuestro sentido del yo y del paso del tiempo. De ahí las visiones. Sigue siendo un tratamiento controvertido que no se ha estudiado ampliamente, pero algunos han descubierto que la respiración holotrópica ha llevado a avances terapéuticos. Sorprendentemente, enviar los niveles de dióxido de carbono en la otra dirección también puede tener efectos notables. El neurólogo Justin Feinstein ha estado estudiando el efecto de lo que él llama terapia con dióxido de carbono durante años, explorando un área de investigación que curiosamente ha sido descuidada durante el siglo pasado. Al principio, exponer a las personas a una dosis alta de dióxido de carbono provoca terribles ataques de pánico, incluso en personas que, por lo general, no sienten miedo en absoluto. Esto se debe a que hace que nuestros quimiorreceptores, las neuronas del cerebro que controlan nuestros niveles de dióxido de carbono, piensen que algo está muy mal. Sin embargo, una vez que el pánico ha disminuido, este tipo de tratamiento puede llevar a un estado de profunda calma. Es similar al estado al que se puede llegar mediante las técnicas de respiración suave y lenta de las que hablamos anteriormente. Sin embargo, para las personas que sufren de ansiedad, epilepsia o esquizofrenia, puede resultar difícil realizar esos ejercicios. Para ellos, el tratamiento de Feinstein es una especie de atajo para alcanzar un estado similar. Es decir, si pueden soportar los ataques de pánico. El autor probó este tratamiento, con una dosis de 35% de dióxido de carbono. Sentía que se ahogaba con cada respiración. El poder de la respiración todavía es poco conocido en Occidente, pero en otros lugares es sabiduría ancestral. A pesar del trabajo continuo de científicos como Justin Feinstein, la investigación sobre el poder de la respiración y los niveles de dióxido de carbono aún está en pañales. La mayoría de los pioneros en esta área, personas como Carl Stowe o John Mew, han estado actuando fuera de la ortodoxia médica occidental. Sin embargo, en otras partes del mundo, como muestran Swami Rama y los practicantes del Tummo, esta sabiduría sobre la respiración está muy extendida. Y estas tradiciones antiguas ofrecen una forma más integrada de pensar al respecto. El mensaje clave aquí es, el poder de la respiración todavía es poco conocido en Occidente, pero en otros lugares es sabiduría antigua. Hace unos 3000 años, surgió un concepto poderoso en Asia. Los indios lo llamaban prana y los chinos lo llamaban chi. Es una especie de teoría de la energía o fuerza vital. Prana, chi o como sea que llames, gira alrededor de todo en el universo. Pero está más concentrado en las cosas que están vivas. Por lo tanto, para mantenerse sano, necesita mantener su prana. Las prácticas tradicionales, como la acupuntura y el yoga, se desarrollaron como formas de mantener constante el flujo de prana, pero la mejor manera de todas era simplemente inhalarlo. La relación de prana con el yoga es aún más profunda de lo que cabría esperar. Los primeros textos que tenemos que hablan del yoga son los Yoga Sutras, de alrededor del 500 a.C. Sorprendentemente para una audiencia moderna, en estos textos hay muy poco sobre movimiento de cualquier tipo. En realidad, se trata de permanecer quietos y acumular prana a través de la respiración. El prana también ofrece una explicación de los asombrosos efectos de la respiración pesada. La acumulación repentina de un exceso de prana puede provocar reacciones extremas en el cuerpo, como las alucinaciones. Un yogi no lo haría de esa manera, es acumular el prana gradualmente a lo largo de muchos años lo que permite obtener los mejores efectos. Es extraño pensar que la ciencia moderna todavía tenga mucho que aprender sobre algo tan fundamental para nosotros como la respiración. Sin embargo, este es un área en la que los llamados avances en el estilo de vida no han ido de la mano con los avances en la atención médica. La cuestión es que no necesitas practicar tummo, ni ningún otro método extremo, para aprovechar bien el poder de respirar.
Ni siquiera tienes que creer en el prana. Todo lo que necesita hacer es inhalar durante 5,5 segundos, exhalar durante 5,5 segundos y repetir.